La lluvia de agosto golpeaba los ventanales blindados de la mansión en Lomas de Chapultepec, aislando aún más a Ernesto del Valle del caos de la Ciudad de México. A sus 45 años, Ernesto era uno de los hombres más poderosos del país, dueño de un imperio de telecomunicaciones que conectaba a millones de personas. Sin embargo, en su propia casa, la desconexión era absoluta. Desde la muerte de su esposa, Mariana, hacía 4 años, Ernesto había perdido la capacidad de comunicarse con lo único que realmente importaba: su hijo, Tomás. Tomás, de 10 años, vivía en un mundo propio, diagnosticado dentro del espectro autista. Era un niño de rutinas inquebrantables, sensibilidades sensoriales agudas y silencios prolongados que Ernesto, con su mente pragmática y orientada a resultados, no lograba descifrar. Para el magnate, acostumbrado a solucionar problemas con firmas y cheques, su hijo era un enigma doloroso. En los últimos 2 años, la mansión se había convertido en una estación de paso para niñeras y cuidadoras especializadas. Llegaban con currículums impresionantes, recomendadas por agencias de prestigio, pero se marchaban semanas después, derrotadas. «Es incontrolable», decían. «No me mira, grita sin razón». Cada renuncia era una confirmación de los peores miedos de Ernesto: que él no era suficiente, que su hijo estaba roto y que el dinero no servía de nada. Fue en medio de esta desesperación cuando contrató a Lucía. Ella no venía de una agencia internacional ni tenía títulos colgados en la pared. Era una joven mexicana de origen humilde, recomendada por una antigua empleada de la casa. Tenía manos firmes, una voz suave y una mirada que no transmitía lástima, sino una calma profunda. Hola, disculpa la molestia, pero te pido que le des me gusta y te suscribas al canal. Así me ayudas a traerte más videos de historias como este. Gracias. Ernesto la contrató por puro instinto de supervivencia, pero la desconfianza, esa vieja cicatriz de su vida empresarial y personal, seguía latente. «No puedo permitirme otro error», murmuró Ernesto frente al espejo de su vestidor, ajustándose la corbata de seda. Necesitaba saber la verdad. Las cámaras de seguridad eran frías, no captaban el tono de voz, la paciencia real, el calor humano. Necesitaba ver con sus propios ojos cómo trataba Lucía a su hijo cuando creía que el patrón rico y ocupado no estaba cerca. La idea se formó en su mente como una estrategia corporativa arriesgada, pero necesaria. Ernesto anunció a todo el personal que emprendería un viaje de negocios urgente a Tokio y que estaría fuera por 10 días. Dio vacaciones pagadas a la mayoría del servicio, dejando solo lo esencial para mantener la casa funcionando. Aquella noche, encerrado en su suite principal, Ernesto llevó a cabo su transformación. Se afeitó su barba de diseño y se colocó una postiza, canosa y descuidada, que había conseguido a través de un contacto en el teatro. Se tiñó las sienes con un spray temporal para parecer mayor. Cambió sus trajes italianos por un uniforme de limpieza azul marino, desgastado y 2 tallas más grande, que pertenecía a un antiguo empleado de mantenimiento. Ensució sus uñas, encorvó la espalda y cambió su postura dominante por la de un hombre invisible. Al amanecer, Ernesto del Valle desapareció. En su lugar nació Don Rubén, el nuevo conserje temporal contratado para reparaciones menores y limpieza profunda mientras el señor estaba de viaje. Entró a su propia casa por la puerta de servicio, con el corazón golpeándole las costillas. No quería atrapar a Lucía en una mentira. En el fondo, rezaba por descubrir una verdad que salvara a su familia. Pero no estaba preparado para lo que sus ojos, ahora ocultos bajo la visera de una gorra vieja, iban a presenciar. La primera prueba de fuego llegó la mañana del martes. La casa estaba sumida en un silencio tenso. Ernesto, o mejor dicho, Don Rubén, barría el pasillo que conectaba la sala de estar con el jardín, manteniendo la cabeza gacha y los movimientos lentos, intentando mimetizarse con las paredes. Tomás estaba sentado en la alfombra persa, rodeado de bloques de construcción. El niño tenía una regla estricta. Los bloques debían clasificarse por tamaño y color
antes de empezar a construir. Si uno estaba fuera de lugar, el caos se desataba. Ernesto observaba de reojo, con los músculos tensos, esperando el momento de la crisis. Sabía que Tomás se frustraría pronto. Siempre lo hacía. De repente, una torre de bloques se derrumbó. Para Ernesto era solo un juguete. Para Tomás era el fin del orden. El niño se congeló. Su respiración se aceleró, transformándose en un jadeo agudo, y comenzó a golpearse suavemente la cabeza con las manos, un gesto de autorregulación que siempre aterraba a Ernesto. El magnate apretó el mango de la escoba, luchando contra el impulso de correr, de intervenir, de gritar «¡Basta!» o de ofrecerle comprar una juguetería entera si se calmaba. Fue entonces cuando Lucía entró en la sala. No corrió, no mostró pánico. Simplemente se acercó bajando hasta el nivel del suelo y se sentó a 1 metro de distancia, respetando el espacio vital del niño. «Se cayó», dijo Tomás balanceándose. «Se cayó, se cayó, se cayó. Error». «Se cayó», confirmó Lucía, con una voz tan suave que parecía parte del ambiente. No intentó tocarlo ni distraerlo con otra cosa. Pero, ¿sabes qué pasa cuando las cosas se caen, Tommy? El niño detuvo su balanceo por un segundo, la curiosidad venciendo al pánico. La miró de reojo, aún con lágrimas en los ojos. «¿Qué?», susurró. «Que tenemos la oportunidad de hacerlo mejor», dijo ella. Lucía tomó 2 bloques y los unió con un clic suave. A veces, cuando algo se rompe, es porque las piezas querían estar de otra forma. ¿Me ayudas a encontrar la forma nueva? Extendió un bloque azul hacia él. Tomás lo miró, analizó la propuesta y, para el shock absoluto de Ernesto, lo tomó. Sus manos dejaron de temblar. «Azul», dijo el niño. «Azul como el cielo», respondió Lucía sonriendo. Ernesto sintió una punzada aguda en el pecho. No era dolor físico, eran celos y una profunda vergüenza. Él nunca había logrado calmar a Tomás de esa manera. Siempre intentaba arreglar el problema rápidamente, eliminar la fuente del llanto, imponer orden. Nunca había pensado en simplemente sentarse y reconstruir junto a él. En los días siguientes, la rutina de don Rubén consistía en limpiar cristales que ya estaban limpios y pulir muebles solo para estar cerca. Vio a Lucía transformar la hora del baño, que solía ser una batalla campal de gritos y agua derramada, en una expedición submarina. Vio cómo cocinaba las verduras que Tomás rechazaba, cortándolas en formas de dinosaurios, y cómo el niño se las comía riendo. Lucía no trataba a Tomás como un paciente o un problema a gestionar. Lo trataba como a un niño. Una tarde, mientras Ernesto fingía arreglar una bisagra en la puerta de la cocina, presenció una escena que lo desmoronó. Tomás estaba teniendo un día difícil. El ruido de una podadora de césped en la casa vecina lo había alterado. Golpeó la mesa con frustración, derramando un vaso de leche sobre el mantel de lino. Ernesto contuvo la respiración. La niñera anterior habría gritado sobre lo caro que era el mantel o lo torpe que era el niño. Él mismo habría resoplado de impaciencia y llamado al servicio de limpieza. Lucía, sin embargo, ni siquiera parpadeó. «Accidentes pasan, Tommy», dijo ella con calma. «Mira, la leche hizo un lago blanco. Tomó un trapo. ¿Me ayudas a secar el lago antes de que se ahoguen las migas de pan?» Tomás, que estaba a punto de entrar en crisis, tomó otro trapo y comenzó a ayudar, frotando con fuerza. «Es el lago de la leche», dijo el niño. «Exacto», rió Lucía. «Y nosotros somos los rescatistas». Ernesto tuvo que salir de la cocina. Se fue al jardín trasero, oculto tras unos setos, y lloró. Lloró porque se dio cuenta de que, durante años, había contratado personas para lidiar con su hijo, cuando lo que Tomás necesitaba era alguien que estuviera con él. Él, el gran empresario, era un fracaso como padre, y necesitó vestirse de conserje para ver su propia incompetencia reflejada en la bondad de una extraña. Pero la mayor revelación aún estaba por llegar. La farsa ya duraba 5 días. La barba postiza picaba con el calor, la espalda de Ernesto dolía de tanto barrer y su conciencia pesaba toneladas.
Sabía que no podía mantener el teatro para siempre, pero se había vuelto adicto a la visión de aquel mundo secreto donde su hijo era feliz. El viernes el clima en la casa cambió. Tomás estaba más callado de lo habitual, dibujando frenéticamente en su cuaderno de bocetos. Lucía estaba a su lado leyendo un libro, pero siempre atenta, con una mano posada suavemente en el hombro del niño, ofreciendo una contención física constante. Don Rubén estaba en la esquina de la sala, limpiando el polvo de una lámpara por 10ª vez. «¿Lucía?», llamó Tomás sin levantar la vista del papel. «Dime, corazón, ¿te vas a ir?». La pregunta fue directa, sin filtros, típica de la honestidad brutal de Tomás. Lucía cerró el libro. «¿Por qué me iría?». «Porque todas se van. Ana se fue, Berta se fue, papá se va, todo el mundo se va». Ernesto dejó de limpiar. Su corazón pareció detenerse. Escuchar aquello de boca de su hijo, sin la protección de su persona de empresario exitoso, fue devastador. La verdad desnuda. «Yo no voy a ningún lado, Tommy», prometió Lucía acariciándole el cabello. «Me gusta estar aquí contigo». Tomás soltó el lápiz. Miró a Lucía con una intensidad que hizo que Ernesto contuviera la respiración. «Ojalá fueras mi mamá», dijo el niño. El tiempo se detuvo en la mansión del Valle. Lucía se quedó inmóvil. Ernesto sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Esa frase era una sentencia sobre su viudez y su ausencia. Lucía tragó saliva, visiblemente emocionada. «Tommy, yo te quiero mucho, quiero cuidarte, pero tú tuviste una mamá. Y ella te amó mucho, más que a nada en el mundo». «Pero ella no está», replicó Tomás con una lógica implacable. «Y papá tampoco. Él siempre está en la oficina o en el avión. Él me da regalos, pero no sabe hacer el lago de leche. No sabe que el color rojo me duele en los ojos los martes. Tú sí sabes». Ernesto sintió las lágrimas quemar detrás de los lentes falsos que usaba. Estaba escuchando su veredicto. Era un padre ausente, un proveedor de bienes, pero no de afecto. Se había escondido detrás del trabajo y del duelo, dejando a Tomás huérfano de padre vivo. Lucía abrazó a Tomás. Fue un abrazo fuerte, protector. «Tu papá te ama, Tommy. A veces los adultos se confunden y se ponen tristes también. Se olvidan de cómo jugar. Pero él te ama». «Me cae bien, Rubén», dijo Tomás de repente, señalando hacia la esquina de la sala. Ernesto se estremeció. Lucía miró al conserje, sonriendo con pena. «Don Rubén es muy callado, ¿verdad?», dijo ella. Tomás se levantó. Caminó hacia Ernesto, el niño, que evitaba el contacto físico con casi todos, que retrocedía cuando su propio padre intentaba abrazarlo vestido de traje y oliendo a colonia cara, tomó la mano sucia y callosa del conserje. «Ven, Rubén», dijo Tomás. Tiró de la mano de Ernesto. El conserje se dejó llevar temblando. Tomás lo guió hasta el sofá donde estaba Lucía. El niño tomó la mano de Lucía y la colocó sobre la mano de Ernesto. Unió las dos palmas. «Quédense aquí», ordenó Tomás. «Ahora nadie se va». Aquel gesto, simple y poderoso, rompió a Ernesto por completo. Su hijo, en su sabiduría silenciosa, estaba intentando construir la familia que se le había negado. Estaba uniendo a las dos únicas personas que, en ese momento, representaban seguridad y presencia para él. Ernesto miró a Lucía. Ella estaba sonrojada, confundida por la actitud del niño, pero no retiró la mano. Miró a don Rubén con una curiosidad nueva, notando por primera vez que aquel hombre mayor y encorvado estaba temblando. «¿Está llorando, don Rubén?», preguntó Lucía suavemente. Ernesto se dio cuenta de que no podía huir más. La máscara, física y emocional, ya no servía. Estaba desnudo ante la bondad de aquella mujer y la necesidad de aquel niño. Era hora de enfrentar la verdad, costara lo que costara. La sala estaba cargada de una electricidad silenciosa. La mano de Ernesto temblaba bajo la mano de Lucía, unidas por la fuerza pequeña pero decidida de Tomás. «¿Don Rubén?», insistió Lucía, preocupada. «Se siente mal. Quiere que llame a alguien». Ernesto respiró hondo.
El olor a lavanda de Lucía y el olor a crayones de cera de Tomás llenaban sus pulmones. Miró a su hijo. Tomás no estaba mirando la barba falsa o la gorra vieja. Tomás estaba mirando sus ojos, y en los ojos del niño, Ernesto vio un reconocimiento que lo aterrorizó y lo liberó al mismo tiempo. Tomás sabía. De alguna manera, el niño que él juzgaba desconectado del mundo era el único que veía a través del disfraz. «No soy Rubén», susurró Ernesto. La voz salió ronca, no la voz del conserje humilde que había fingido ser, sino su propia voz, la voz de Ernesto del Valle. Lucía frunció el ceño, retirando ligeramente la mano. «¿Qué?» Ernesto llevó la mano a su rostro. Con un movimiento lento y doloroso se quitó la gorra. El cabello, despeinado y con el tinte gris desapareciendo, cayó sobre su frente. Luego, tiró de la barba postiza. El pegamento resistió un poco, tirando de la piel, como si la mentira doliera al salir, pero se la arrancó. Lucía soltó un grito ahogado y se puso de pie de un salto, derribando un cojín. Se llevó las manos a la boca, los ojos desorbitados por el shock. «¿Señor Ernesto?» Ernesto, ahora sin el disfraz facial, pero aún vistiendo el uniforme sucio de conserje, parecía más vulnerable que nunca en sus trajes de diseñador. No se levantó. Permaneció sentado con la cabeza baja, incapaz de enfrentar la decepción en los ojos de ella. «Dios mío», murmuró Lucía, la comprensión amaneciendo en su rostro, seguida rápidamente por la indignación. «Usted estuvo aquí todo el tiempo. ¿Usted nos estaba vigilando?» La acusación en su voz era justa. Ernesto sintió la vergüenza quemarlo. «Sí», confesó él. «Mentí. Fingí el viaje. Necesitaba saber». «¿Saber qué?» Lucía estaba temblando, una mezcla de rabia y humillación. Si iba a robar la platería, si iba a maltratar a Tommy, no confía en nadie. Yo lo cuidé con todo mi corazón. ¿Y usted estaba aquí riéndose de mí, jugando al espía?» «No». Ernesto se levantó, extendiendo las manos. «Nunca riéndome. Lucía, por favor, entiende. Tenía miedo. Tantas niñeras se fueron. Tantas dijeron que él era imposible. Empecé a creer que la culpa era de él, o mía. Necesitaba ver si alguien podía amarlo cuando yo no estaba cerca para pagar por ello». «¿Y qué vio?», desafió Lucía con lágrimas en los ojos. «¿Vio a una empleada tonta hablando de océanos de leche?» «Vi a un padre», dijo Ernesto, la voz quebrándose. «Vi a la madre que él perdió. Te vi haciendo en 5 días lo que yo no logré hacer en 4 años. Vi a mi hijo sonreír. Lo vi comer. Lo vi feliz». Miró a Tomás, que observaba la escena con curiosidad, sin miedo. El niño parecía encontrar fascinante que el conserje se hubiera transformado en papá. «Sentí celos de ti, Lucía», admitió Ernesto, «y sentí vergüenza de mí mismo. Me enseñaste a ser padre sin saber que me estabas enseñando». El silencio volvió a la sala. Lucía miraba a Ernesto, viendo no al magnate poderoso, sino a un hombre roto e inseguro, escondido en ropa de obrero. Su rabia comenzó a disminuir, reemplazada por la compasión que era su naturaleza. Tomás, percibiendo que la tensión había disminuido, se acercó a Ernesto. Tocó la cara de su padre, donde el pegamento de la barba había dejado marcas rojas. «¿Papá estaba jugando a las escondidas?», preguntó Tomás. Ernesto sonrió entre lágrimas, sosteniendo la manita de su hijo contra su rostro. «Sí, hijo, papá estaba escondido, pero papá no se va a esconder más. Nunca más». Miró a Lucía. «Perdóname, Lucía. Sé que me equivoqué. Si quieres irte lo entiendo. Te pagaré todo lo que debo y una indemnización generosa. Pero, te lo suplico, no te vayas. Tommy te necesita. Y yo necesito aprender de ti». Lucía respiró hondo. Miró al niño, que ahora sostenía la mano de su padre con fuerza. Sabía que, si se iba, el mundo de Tomás se derrumbaría de nuevo. Y, mirando a Ernesto, vio sinceridad. Vio a un hombre dispuesto a humillarse por su hijo. «No me voy a ir», dijo ella, suavemente.
Pero sin más máscaras, señor Ernesto, sin más pruebas. Sin más máscaras, prometió Ernesto. Y, por favor, llámame Ernesto. Tomás rió y jaló la mano de Lucía de nuevo, uniéndola a la de Ernesto. ¿Ahora podemos jugar? Ernesto y Lucía intercambiaron una mirada. Había un camino largo por delante, una confianza que reconstruir, pero la barrera había sido rota. Podemos, dijo Ernesto. Se sentó en el suelo, en la alfombra cara, ignorando la suciedad de su overol. ¿A qué vamos a jugar, Tommy? Piratas, dijo el niño. Tú eres el marinero. Lucía es la capitana. Ernesto rió. Un sonido genuino y libre que no salía de su garganta hacía años. Sí, señor. Lucía es la capitana. En aquella tarde lluviosa en la Ciudad de México, no había más millonarios o empleados, patrones o conserjes. Había solo 3 personas en el suelo de una sala, aprendiendo a armar un rompecabezas llamado familia. Ernesto se había quitado el disfraz, pero había ganado algo mucho más grande, la oportunidad de ser, finalmente, el padre que su hijo merecía.